Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada. Bueno, muy feliz día de Pascua para todos ustedes, para aquellos que están del otro lado viendo y escuchando esta transmisión. Me presento, mi nombre es Arjuna Sakadas, soy un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Y bueno, como ya saben, desde hace varias semanas, con este tema de la pandemia global por el coronavirus, hemos decidido trasladar todas nuestras actividades a estos foros online a través de nuestras redes sociales. Estamos activamente participando en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta en Instagram y también, por supuesto, en este perfil de Facebook, donde estamos a través de Facebook Live dando nuestras charlas bueno, nuestras clases filosóficas y también haciendo otras actividades. Gracias a todos por estar ya sumándose y participando. Vamos a estar charlando el día de hoy, aprovechando este día sagrado, para ver un poco la conexión del Señor Jesús con nuestra tradición del Bhakti Yoga. Quizás a priori parecerían ser como dos mundos separados, pero bueno, vamos a descubrir durante la charla del día de hoy, cómo en realidad el mensaje crístico y el mensaje del Bhakti Yoga coinciden y la figura del Señor Jesús es una figura reverenciada dentro del movimiento Hare Krishna. Así que bueno, un poquito de eso vamos a estar comentando durante el día de hoy. Si durante la charla o en algún momento de esta conversación ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, dejar alguna opinión, recuerden que ahí tienen nuestra sección en el tablero de los comentarios. Ahí pueden ir escribiendo para dejar sus opiniones, sus sugerencias, sus interrogantes, sus preguntas y demás. Ya hay algunos que están escribiendo. Marianela, Hare Krishna, bueno, Hare Krishna Marianela, muchas gracias. Esmeralda, Haribol, gracias por transmitir esta clase. Rade, Rade, bueno, muchas gracias Esmeralda. Y bueno, y todos, Lucía, Jesús, Rodrigo, todos los que ya están online con nosotros, escribiendo y demás. Como dije, esta clase va a ser sobre la unión o los puntos en común entre la milenaria tradición del Bhakti Yoga, lo que en Occidente se conoce como movimiento Hare Krishna, y lo que es el mensaje de Jesús, el Señor Jesús, o el mensaje crístico del cristianismo. Vamos a hacer algunos puntos de paralelos o algunos puntos de analogía y bueno, vamos a estar reverenciando al Señor Jesús en el día de Pascua. Hoy es la Pascua cristiana. También existe una Pascua judía que no tiene que ver con el Señor Jesús. Hoy es el día en que se celebra un hecho fundamental en la vida de Jesucristo, que es su resurrección. Es este punto, el punto quizás eje culminante de toda la doctrina cristiana, el hecho de que el Hijo de Dios o Dios hecho hombre venció la muerte y volvió del más allá resucitado. Y en ese momento apoderó a sus discípulos para que difundieran el mensaje del cristianismo por todo el planeta. Así que nuestro saludo humilde, reverencial, cordial, amoroso a todos los hermanos cristianos y vamos a ver cómo desde la cultura del Bhakti Yoga o cómo nosotros como seguidores de Srila Prabhupada también podemos conectar con el Señor Jesús. Esta charla va a quedar online aquí en nuestro perfil de Facebook y después recuerden también que vamos a estar subiendo este material a nuestro canal de YouTube. Aquellos que no lo saben, tenemos un canal en YouTube que es Hare Krishna Mar del Plata. Tenemos más de 130 clases y charlas espirituales online, todo material en castellano, así que si quieren después suscribirse y recibir las notificaciones de nuestro canal de YouTube, son bienvenidos. En estos momentos de cuarentena, de encierro, está bueno darle una vuelta de tuerca a nuestra espiritualidad, ya que tenemos más tiempo libre o por lo menos más tiempo disponible, escuchar clases, escuchar conferencias, escuchar charlas sobre la vida espiritual nos pueden ayudar. Y bueno, nosotros desde el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata estamos haciendo este humilde aporte con nuestro canal de YouTube y hemos registrado varias clases ya, casi 140 en total. Así que bueno, nos buscan en YouTube y es muy fácil para que puedan acceder a este material. Recuerden entonces de que tienen ahí la sección para sus comentarios. Si quieren dejar algo dicho, lo van escribiendo ahí y yo a medida que voy avanzando con la charla me voy fijando en los comentarios y si hubiera alguna pregunta o alguna opinión la voy a estar reproduciendo para que podamos, aunque sea a la distancia y de forma virtual, tener algún tipo de intercambio los unos con los otros. Así que bueno, gracias a todos por estar, todos los que ya están online, bienvenidos y voy a comenzar
Entonces, con la charla del día de hoy, Cristo y Krishna es el título y vamos a hablar un poco sobre esos dos conceptos. Por supuesto que lo voy a hacer desde el contexto del Bhagavad Gita, esta gran escritura filosófica de Oriente, y también con sus paralelismos con la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo desde los ojos de Srila Prabhupada. Para aquellos que son nuevos o que recién comienzan su aventura dentro de la cultura del Bhakti Yoga, sepan que nosotros en Occidente tenemos acceso a toda esta información milenaria y ancestral, porque hace más de 50 años un santo moderno llamado Srila Prabhupada cruzó el océano a la edad de 70 años y trajo desde Oriente a Occidente toda la cultura del Bhakti Yoga. Él desembarcó en Boston, estuvo en Pensilvania, después estuvo en New York y a partir de ahí se generó la famosa explosión Hare Krishna, donde esta cultura espiritual virtualmente recorrió todo el planeta. Y ahora nosotros, aquí en Occidente, entonces vamos, por supuesto, a ver todo desde los ojos o desde el prisma, desde lo que sería la perspectiva y el paradigma de Srila Prabhupada, que él es la persona que nos trajo toda esta información y es una persona que tiene muchos vínculos con Jesús, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, para aquellos que no conocen de la biografía de Srila Prabhupada de hecho se educó en un colegio católico escocés, fue en el prestigioso Scottish Church College. Él, a pesar de ser un Vaishnava de nacimiento y de vivir en un contexto sociocultural hindú, sin embargo, se educó en un colegio católico manejado por monjes escoceses y ahí conoció la trascendental personalidad del Señor Jesús y leyó la Biblia desde una edad muy temprana. Toda esta información la pueden encontrar en la biografía oficial de Srila Prabhupada, que fue editada en el año 1980. El autor de esa biografía es Su Santidad Satswarup Das Goswami. Es una biografía bastante extensa, muy interesante, muy detallada, con muchas entrevistas, mucha información. Son 9 volúmenes que se intitulan Prabhupada Lilamrita. Nosotros en castellano no tenemos, en el mejor de mi conocimiento, la traducción completa de estos 6 volúmenes, pero sí tenemos versiones abreviadas de la biografía de Srila Prabhupada e incluso en las versiones abreviadas aparece este hecho donde Srila Prabhupada, de una edad muy joven, desde una edad muy temprana, recibiendo una educación católica, entró en contacto con el mensaje de Cristo. Y siempre fue un admirador de Jesús. Srila Prabhupada siempre elogió, siempre honró, reverenció, siempre alabó al Señor Jesús. Y de hecho, si ustedes leen o escuchan clases de Srila Prabhupada, van a ver que él muchas veces cita la Biblia o muchas veces cita el ejemplo del Señor Jesús. Si hacen una búsqueda rápida, por ejemplo, por el Vedabase, que es la plataforma digital donde todo lo que tiene que ver con Srila Prabhupada está digitalizado y pasado a ese formato virtual. Si ponen en el buscador Jesús o Cristo o Jesucristo, van a encontrar muchísimas referencias y son todas las situaciones en que Srila Prabhupada, como dije, elogió, alabó, glorificó al Señor Jesús. Y Srila Prabhupada tenía este contacto con el Nuevo Testamento, tenía este contacto con el mensaje y la figura de Jesús desde una edad muy temprana, porque su educación, a pesar de él ser un Vaishnava en su hogar y sus padres darle una cultura acerca del Bhakti Yoga, su educación formal, su escolarización, ocurrió dentro de un colegio católico escocés, razón por la cual él tuvo este contacto directo con el Señor Jesús. Después, una vez que ya estuvo en Occidente y empezó a predicar conciencia de Krishna en nuestra parte del mundo, él pudo utilizar esta herramienta del conocimiento del cristianismo o del conocimiento del mensaje crístico para interactuar mejor con las personas con las que estaba compartiendo conciencia de Krishna. Aquellos que tienen algún tipo de experiencia en hablar sobre Krishna en público se habrán dado cuenta que vivimos en un país mayoritariamente cristiano y vivimos en un continente mayoritariamente cristiano y de hecho toda esta parte del mundo, toda la parte occidental del planeta es mayoritariamente cristiano, sin dejar de lado, por supuesto, otras tradiciones como el judaísmo, el islam. Es muy fuerte la presencia y la influencia del cristianismo en esta parte del planeta. Entonces, como herramienta, conociendo mejor la historia y el mensaje del Señor Jesús, vamos a tener instrumentos o técnicas para poder interactuar mejor con las personas.
Quizás cuando mencionamos algo en sánscrito o cuando citamos escrituras como el Srimad Bhagavatam, el público en general en Occidente no conoce esta literatura o no conoce este idioma, pero sí entiende acerca de la Biblia, sí entiende acerca de la figura del Señor Jesús. Y Srila Prabhupada utilizó esta técnica para compartir conciencia de Krishna con sus discípulos y con las personas en general. Quiero citar, por ejemplo, la carta, una famosa carta de Srila Prabhupada a su santidad Bhakti-Bhushan Swami. En aquel momento su santidad aún era un brahmachari, se llamaba Suchandra Prabhu, esta carta fue enviada desde Londres, fechada el 8 de diciembre del año 1968. La carta la encuentran online titulada como Krishna es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Su santidad Bhakti-Bhushan Swami seguramente la habría escrito a Srila Prabhupada acerca de Jesús. Fíjense la fecha, 8 de diciembre, estaban cerca de la Navidad. Seguramente su santidad quería saber qué opinaba Srila Prabhupada o cuál era la postura o la perspectiva del Bhakti Yoga con respecto al Señor Jesús. Y en esa carta, voy a citar a Srila Prabhupada, él dice lo siguiente: has pedido saber cuál es la diferencia entre Jesucristo y Krishna. Esto lo hemos explicado varias veces en muchas reuniones. Krishna es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, no hay diferencia entre Krishna y el Señor Jesucristo. Pero el Hijo nunca es igual al Padre. Esta carta, como dije, está online, la pueden encontrar si hacen una rápida búsqueda ahora en Google. Krishna es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Una carta de Srila Prabhupada fechada el 8 de diciembre del año 1968. Está dirigida a Suchandra Prabhu, que luego con el tiempo, este discípulo de Srila Prabhupada, terminaría siendo su santidad Bhakti-Bhushan Swami. Entonces, bueno, ahí vemos una aclaración temprana, ¿no? Estamos hablando del 68, Prabhupada llegó a Norteamérica en el 65, pero bueno, ya en esos poquitos años él había podido hablar sobre Cristo en muchas oportunidades. De hecho, la carta lo explica, Prabhupada explica que ya había hablado muchas veces en distintas reuniones acerca de la posición de Jesús y de Krishna. Y acá glorificando, reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, tal como se explica en la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, un Dios único, pero que se manifiesta de tres formas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prabhupada está reconociendo esta doctrina, está reconociendo la posición de Jesús como Hijo de Dios, y está explicando esas diferencias que hay entre el Padre y el Hijo. Filosóficamente hablando, se vuelve un poco más fina la conversación, pero en última instancia es una muy linda carta que ustedes pueden leer online. Yo simplemente hice esa pequeña cita. Otro famoso momento de Prabhupada reconociendo a Jesús tiene que ver con un video que también está online y de hecho aparece en varias de las filmaciones o de las películas que lo tienen a Srila Prabhupada como protagonista. Es un famoso video de la charla que Srila Prabhupada ofreció en un seminario franciscano en Melbourne, en Australia. Esto es del 28 de junio del año 1974. El video, como dije, se puede ver si lo googlean, Srila Prabhupada, seminario franciscano, en YouTube o en Internet lo van a encontrar. Y bueno, ese material también aparece en varios documentales o películas relacionados con Srila Prabhupada, también lo pueden ver ahí. En ese momento, Srila Prabhupada elogia muy hermosamente la posición del Señor Jesús, y hay algo interesante que Prabhupada dice, una cita de él, dice: Jesucristo es el Hijo de Dios, el mejor Hijo de Dios, todos tenemos respeto por él. ¿Sí? Eso también es una cita de Srila Prabhupada, hablando en un seminario franciscano, interactuando con monjes de la tradición católica, y bueno, y teniendo estas hermosas palabras para con la posición de Jesús, reconociéndolo una vez más como Hijo de Dios, y diciendo que nuestros mayores respetos van para Él. Este video, si lo quieren chequear, como dije, lo pueden googlear ahora mismo, está en YouTube y aparece en muchas películas de Srila Prabhupada. Es la charla que Prabhupada dio en junio del 74 en un seminario franciscano en Australia. Y después, en cuanto a material escrito, bueno, hay mucha mención, como dije, de Jesús en los comentarios y en las conversaciones de Srila Prabhupada. Quizás donde más material conjunto condensado hay es en un texto muy hermoso, que si no lo han leído, por favor léanlo. Es un libro introductorio
que nos permiten entender de un pantallazo todo el panorama del Bhakti Yoga, y se llama La ciencia de la autorrealización. ¿Sí? Es un libro muy interesante que compila artículos, entrevistas, conversaciones de Srila Prabhupada, y siempre me pareció un libro muy bueno como introducción para las personas que no conocen mucho del movimiento Hare Krishna o de la cultura del Bhakti Yoga. Ese texto tiene un abanico tan grande y trata tantos temas y de una forma tan sencilla y amena que, bueno, es muy, muy bueno, en mi humilde opinión, como texto introductorio. Les recomiendo a aquellos que recién están conociendo Conciencia de Krishna que traten de conseguir un ejemplar de la ciencia de la autorrealización de Srila Prabhupada. Y en el cuarto capítulo, que se intitula Entendiendo a Krishna y Cristo, aparecen dos conversaciones de Srila Prabhupada con dos religiosos cristianos. La primera conversación es entre Srila Prabhupada y el padre Emanuel en Alemania, en el año 1974, y la segunda conversación es entre Srila Prabhupada y el cardenal Daneliu en Francia, en el año 1973. Es una buena porción del libro, es el cuarto capítulo, entendiendo a Krishna y a Cristo. Y bueno, en ese texto, o en esa parte del texto, Srila Prabhupada habla extensamente sobre el Señor Jesús y lo hace dialogando de forma dialéctica con dos religiosos cristianos, lo cual es muy interesante el feedback o las devoluciones que hay. Por si no han leído este capítulo, se los recomiendo. Básicamente los temas a tratar son el tema del consumo de carne, donde Srila Prabhupada refuerza el mandamiento cristiano de no matarás, y sobre el canto de los santos nombres de Dios, donde Srila Prabhupada habla sobre el Padre Nuestro o la oración que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos, a sus devotos. Así que bueno, en esa conversación, como dije, es muy interesante. Se habla sobre el vegetarianismo, se habla sobre el Harinam o el canto de los santos nombres de Dios, no desde la perspectiva del Bhakti Yoga, sino que desde la perspectiva del cristianismo. Y voy a citar algo que Srila Prabhupada dice en ese capítulo. Esta cita es la siguiente: todo aquel que está predicando las glorias de Dios debe ser aceptado como guru. Jesucristo es una de esas grandes personalidades. No debemos pensar en él como si fuera un humano común. Si Jesucristo hubiera sido un humano común, entonces no habría podido distribuir la conciencia de Dios. Y acá es un punto muy interesante que tiene que ver con la aceptación del Señor Jesús como un gurú, como un maestro espiritual, como alguien apoderado por Dios para poder predicar, difundir y compartir el mensaje de Dios. Y bueno, y Prabhupada hace este reconocimiento al Señor Jesucristo en este libro que yo recomiendo, La ciencia de la autorrealización. Son textos extraídos del cuarto capítulo que se intitula Comprendiendo a Cristo y Krishna, ¿sí? Y bueno, después también en muchas otras de sus obras, Srila Prabhupada ha mencionado al Señor Jesús, ya sea en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, en el Bhagavad Gita, en la luz del Bhagavata. En muchos de sus textos, Srila Prabhupada hace mención y referencia al Señor Jesús, muchas veces comparándolo con grandes Vaishnavas o con grandes practicantes del Bhakti Yoga, como por ejemplo Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, Maharaj Pariksit, Narada Muni, Prahlad Maharaj, Vasudeva Datta Thakur. Estas son personalidades muy importantes en nuestra tradición, en la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Por ejemplo, Haridas Thakur, el Nama Acharya, el maestro del canto del santo nombre; Nityananda Prabhu, uno de los avatars o una de las encarnaciones de Dios en la tierra. Prabhupada, en distintos textos y en distintos comentarios a textos védicos, hace estas analogías, diciendo que Jesús era igual a Haridas Thakur, o que Jesús tiene la misma posición que Nityananda Prabhu, y es una forma de conectar un link, un vínculo muy interesante entre el Señor Jesús y nuestra tradición. Recordemos también que el Señor Jesús es reconocido en muchas otras tradiciones. A veces tenemos una percepción muy reducida, entendiendo que Cristo y el cristianismo es básicamente el único medio ambiente o contexto religioso para la figura de Jesús, pero no, el Señor Jesús es reconocido en el Islam, es reconocido en la tradición Bahá'í, es reconocido en nuestra cultura del Bhakti Yoga. Por ejemplo, el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, el número 14 en el linaje del budismo,
también reconoce al Señor Jesús como, un gurú, como una figura resaltada, como maestro de la espiritualidad. Entonces, bueno, Cristo claramente es una figura una gran personalidad, una figura muy reconocida en distintas tradiciones, y de este modo Srila Prabhupada lo está vinculando con nuestra cultura espiritual del Bhakti Yoga. Hay una cita que también quería aprovechar para comentarles, tiene que ver con el Srimad Bhagavatam 2.4.18. En este texto, en el comentario, Srila Prabhupada dice lo siguiente: Jesucristo y Mahoma, dos poderosos devotos del Señor, han realizado un tremendo servicio en la superficie del globo en el nombre de Dios. Entonces acá no solamente Srila Prabhupada está reconociendo a la figura de Jesús, sino también reconociendo la figura de Mahoma, del profeta del Islam, ¿sí? Y diciendo que son estos grandes maestros, estas grandes personalidades que han permitido la difusión masiva de la ciencia de Dios en todo el mundo. Así que bueno, vemos que hay muchas posiciones muy lindas, muy bonitas de Srila Prabhupada en este reconocimiento, en este elogio, en esta admiración que tenía por la figura de Jesús. Recuerden que tienen ahí en el tablero nuestra sección de los comentarios. Hari Kirtan, muchas gracias por estar del otro lado. Susana también está mandando mensajes. Mario Mancilla, un abrazo grande. Villaca de Vidasi, también desde Costa Rica, dice. Bueno, muchas gracias desde Costa Rica estar escuchando. Madre Liliana, muchas gracias por estar ahí también. Bueno, todas las personas que están sumando y están escuchando, mis saludos para todos. Si alguno quiere interrumpirme en algún momento, hacer un comentario, hacer una pregunta, dejar una opinión, recuerden que la sección de los comentarios es para eso. A pesar de que estemos a la distancia, bueno, aunque sea podamos interactuar de forma virtual, de forma digital. Así que bueno, aprovechen, dejen sus pensamientos en nuestro tablero de comentarios y después, bueno, yo voy a ir leyendo y de esa forma podemos tener este feedback, aunque sea online, pero bueno, de alguna forma poder relacionarnos. Entonces, bueno, ahí he hecho algunas cuestiones que tienen que ver con citas, cómo Srila Prabhupada se aproxima y aborda la figura de Jesús. Básicamente Jesús es considerado en la tradición del Bhakti Yoga como un avatar o una manifestación de la divinidad, ¿sí? Hemos hablado sobre el concepto de avatar en otros momentos. Avatar se refiere a una encarnación, a una manifestación, a una expresión de Dios en la tierra, ¿sí? Y bueno, y Jesús es considerado para nosotros un avatar, en particular un Shakti Avesh avatar, o una persona apoderada por la potencia de Dios. La cultura del Bhakti Yoga es una ciencia espiritual y como toda ciencia hay muchas categorizaciones, hay muchas clasificaciones y cada punto teológico tiene sus aristas. Yo recién di una definición general de avatar, pero dentro de la categoría de avatar hay subcategorías y una de estas clasificaciones es la que comenté recién, la de Shakti Avesh Avatar. Shakti Avesh Avatar se refiere a una persona, un ser humano que está apoderado o que está potenciado por la energía, la fuerza, la gracia o la potencia de Dios. Entonces, son seres humanos, son hombres, pero no son seres humanos ordinarios, tampoco son hombres ordinarios, porque gracias a esta potencia divina logran cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo tenemos a Moisés, que con su gracia del Señor, como Shakti Avesh Avatar, pudo abrir el mar rojo en dos, ¿sí? O tenemos a Sansón, que con la gracia o la potencia de Dios tuvo una fuerza física sobrenatural. Y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la figura de Jesús, de este gurú, de este maestro espiritual, que es una manifestación de Dios, es un Shakti Avesh Avatar, y con sus facultades extraordinarias, que son la gracia del Señor, la potencia del Señor. Él hizo todos los milagros que hizo, pudo multiplicar el alimento, pudo caminar sobre el agua, pudo curar a los enfermos, en última instancia pudo resucitar de la muerte. Son todos dones, potencias, energías divinas que le fueron entregadas, regaladas, otorgadas por Dios, y Él pudo hacer todas estas cosas extraordinarias. Por eso nosotros lo reconocemos como un Shakti Avesh Avatar, como una persona santa apoderada por la potencia de Dios. Puntualmente, en las escuelas devocionales del Bhakti Yoga, que se refiere a esta conexión con el Supremo a través de una relación de amor puro, Jesús es considerado un guru, un maestro espiritual y un Vaishnava o un devoto del Señor, ¿sí? Entonces nosotros no vemos en Cristo algo distinto a lo que sería la de un practicante del Bhakti Yoga, tal como lo conocemos nosotros. De hecho, nosotros reconocemos
en el Nuevo Testamento y en el mensaje crístico las enseñanzas del Bhakti Yoga. Voy a profundizar un poco sobre esto. Jesús, por ejemplo, cuando en una situación que se plantea en un evangelio, en Mateo, hay una situación muy interesante. Jesús, ustedes saben, era un predicador público. Él había tenido al comienzo un intento de predicar en las sinagogas, siendo Jesús un judío. Él quiso compartir la ciencia de Dios en el templo o en la casa de adoración judía. Pero bueno, como su mensaje no coincidía 100% con el establishment o con el status quo hebreo del momento, él fue como echado de ese circuito y no les fue permitido seguir hablando sobre las escrituras o hablando sobre Dios en el templo o en la sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó a las calles y empezó a predicar en plazas, empezó a predicar en el monte, empezó a predicar en el desierto, básicamente empezó a predicar en espacios abiertos donde la gente se reunía y lo escuchaba, ¿sí? Y en una de esas conversaciones o en una de esas prédicas aparece una persona que le hace una consulta. Jesús le hace una pregunta que es una pregunta capciosa, porque le pregunta de los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? Básicamente le pregunta a Jesús sobre la ley de Moisés. Ellos son judíos y ellos viven de acuerdo con esa ley. De los 10 mandamientos o de la ley de Moisés, ¿cuál de esos mandamientos o cuál de esas reglas y regulaciones es la más importante de todas? Y Jesús tiene esta respuesta. Es una cita de Mateo 22, 37, 38. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más grande de los mandamientos. Esto es Mateo 22, 37, 38. Y acá está la semilla del Bhakti Yoga, o está la fórmula básica de esta cultura del amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Entonces, bueno, acá podemos ver cómo Jesús en última instancia era un Bhakti Yogi y no hay ningún tipo de dicotomía, ningún tipo de diferencia entre el mensaje crístico y el mensaje de nuestras escrituras. Para que quede claro, voy a citar el Bhagavad Gita, el 18:65. Dios dice lo siguiente: piensa siempre en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Podemos ver entonces que de la cita del Bhagavad Gita 18:65 y de la cita de Mateo 22, 37, 38 a una total concordancia. Podemos entender entonces cómo el Señor Jesús básicamente le estaba explicando al pueblo de Israel, a las personas en Medio Oriente, en Palestina, la tradición del Bhakti Yoga, ¿sí? Poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras acciones, en el centro de nuestros pensamientos y tener una vida dedicada a la satisfacción del Señor y no a la satisfacción de nuestros deseos básicos. Podemos ver entonces Mateo, Bhagavad Gita, un mismo mensaje, como Jesús es este Bhakti Yogi de lo cual estábamos hablando. Cristo toma la figura tradicional del Dios del Antiguo Testamento, hablamos de Jehová, y le da una nueva impronta teológica que coincide plenamente con los principios del Bhakti Yoga. Si ustedes leen la Biblia, van a ver que hay una diferencia bastante fuerte, bastante marcada en la personalidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si se van al Antiguo Testamento, van a encontrar vestigios de un Dios, Jehová, vengativo, violento, iracundo. Muy pocas veces se lo presenta a Dios en el Antiguo Testamento de una forma cariñosa o benévola. Ese quiebre lo hace Jesús. Jesús rompe con esa tradición de un Dios, digamos, violento y agresivo, y presenta la idea de un Dios Padre, amoroso, cariñoso, benévolo. Y esa también es la idea de Dios en la cultura del Bhakti Yoga. Krishna es ese Dios celestial, Padre eterno, supremo, totalmente amoroso, completamente al servicio de sus devotos, de su creación, de sus hijos. Es ese Padre que nos quiere, ese Padre que está esperando que volvamos con Él al mundo espiritual. Y esta idea coincide con el quiebre que hace Jesús dentro de la tradición hebrea, separándose
de la idea de un Dios violento, de un Dios iracundo, y aceptando la idea, compartiendo la idea de un Dios Padre, de un Dios amoroso que nos está esperando de vuelta. Bueno, muchas cosas se pueden hablar sobre el Señor Jesús. Hay muchos vínculos o muchos contactos entre lo que es el Bhagavad Gita, nuestras escrituras, Srila Prabhupada, Cristo, el mensaje de Jesús. Todo esto daría para una charla muy extensa. Nosotros estamos haciendo como ese resumen, aprovechando este día especial, este día sagrado de Pascua. Gracias Laura, que ahí dejó un elogio con respecto a nuestra charla. Alicia también, un saludo grande. Personas que están escribiendo en nuestro tablero, personas que se están agregando y sumando. Recuerden, pueden dejar sus comentarios si quieren en ese espacio. Para ir cerrando el día de hoy y la charla, quería tocar un tema en particular, porque muchas veces, por lo menos en mi experiencia personal, cuando he hablado sobre Cristo desde la perspectiva del Bhakti Yoga, uno de los temas que surge, o uno de los temas que más surge, más aparece, es el concepto del vegetarianismo, y si Cristo era vegetariano, o si Cristo consumió carne. Esto es un punto muy interesante y se puede abordar desde muchos lugares. Yo lo voy a hacer desde lo siguiente. Voy a hacerlo desde mismo las escrituras bíblicas y entender la posición de Cristo en lo que es este devenir de la filosofía o la teología hebrea. Como dije, spoiler, por si no sabían, Cristo era judío. Era un judío reformador, era un rabino que estaba intentando darle una vuelta de tuerca a su propia tradición y, como comentábamos antes, mencionar este aspecto o esta faceta más amorosa y benévola, amorosa, más cariñosa de Dios en relación a cómo se estaba pintando la figura del Ser Supremo en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, uno de los planteos que siempre he recibido o consulta que siempre he recibido es que si Jesús comió carne, no comió carne, si Jesús era vegetariano, no era vegetariano. Si ustedes investigan, hay cantidad de libros, cantidad de textos, cantidad de artículos que seriamente estudian este tema. Es imposible en esta breve charla mencionarlos a todos, pero sí quiero hacer alusión a algunas citas y algunas referencias, por ejemplo, de Srila Prabhupada. Como dijimos, vamos a centrarnos en la palabra de nuestro fundador Acharya. Vamos a ver qué dice Srila Prabhupada sobre este tema. Voy a citar el Srimad Bhagavatam 7.15.10, séptimo canto, capítulo 15, texto número 10. Srila Prabhupada en ese comentario dice lo siguiente. Se dice que el Señor Jesucristo, a los 12 años de edad, recibió una fuerte impresión al ver que los judíos sacrificaban aves y animales en las sinagogas. A partir de entonces, rechazó el sistema religioso de los judíos y dio comienzo al sistema de la cristiandad, ciñéndose al mandamiento del Antiguo Testamento que dice, no matarás. Entonces acá Srila Prabhupada está haciendo esta analogía entre el mensaje crístico y el mensaje de la no violencia, de la ahimsa, ¿sí? Que es algo también similar al planteo o la posición del señor Buda en la tradición de Oriente. Si ustedes estudian la historia del señor Buda, si lo entienden, como por ejemplo se comprende desde nuestra tradición, su mensaje al mundo fue el mensaje de la ahimsa. Y el señor Buda, al igual que como plantea Srila Prabhupada respecto al señor Jesús, su rebeldía o su imposición fue de detener el sacrificio animal. ¿Sí? El Señor Jesús, según Srila Prabhupada, lo hizo en el contexto del pueblo de Israel y el Señor Buda lo hizo en el contexto del pueblo de Oriente. Dos grandes figuras, dos grandes santos, dos avatars, dos gurús que están oponiéndose al sacrificio animal como parte de una práctica religiosa. Y podemos ver que en la Biblia hay muchas citas, la Biblia está repleta de citas que fomentan el vegetarianismo o que desaniman el consumo de carne. Habiendo sido criado en el seno de una familia judía, Jesús sin duda tuvo acceso a estos versículos del Antiguo Testamento. Voy a citar algunos versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre el vegetarianismo o cómo el consumo de carne es malo para el ser humano. El principal es el que mencionó recién Srila Prabhupada, el mandamiento de no matarás, Éxodo 20:13.
pero también tenemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, ni bien comienza la Biblia, en el primer capítulo, en el texto número 29, tenemos lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, eso los servirá de alimento. Eso es muy al comienzo de la Biblia, ni bien comienza, texto 29 del primer capítulo del libro de Génesis, Dios, Jehová, explicándole a Adán y a Eva que en realidad Dios le está dando los árboles, los frutos y las semillas como alimento. Esto es ni bien comienza el contexto bíblico. Y otro texto muy interesante del Antiguo Testamento tiene que ver con Isaías. Isaías fue uno de los profetas, es uno de los profetas del pueblo judío, una persona que funcionaba como canal, ¿sí? O como canalizador del mensaje de Dios. Una figura muy interesante, la de Isaías. Si tienen oportunidad de leer su libro o los textos que lo involucran en el Antiguo Testamento, yo se los recomiendo. Hay una cita del libro de Isaías, el 1:11, dice lo siguiente: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces acá está Isaías como profeta, vocalizando, verbalizando la opinión de Dios, y Jehová le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo a los hebreos, a los judíos, que él ya no quiere más sacrificio animal, no quiere más ofrendas de sangre, no quiere más ofrendas de grasa, no quiere más muerte para que haya ese yoga o ese contacto. Jesús, como dije, era judío, él totalmente estaba al tanto de esta información y seguramente también deformó su carácter o su opinión. Una cosa interesante de Jesús, de que la Biblia deja un bache en lo que sería como su educación. Se habla sobre la aparición de Jesús, ¿no? El pasatiempo del pesebre, la estrella, los reyes magos, y después hay como un bache en los evangelios de prácticamente 30 años, donde no sabemos absolutamente nada de la crianza de Jesús. Hay apenas un pequeño pasatiempo en uno de los evangelios donde se cuenta que durante una Pascua judía, José, María y Jesús van hasta Jerusalén para festejar esa celebración y Jesús se pierde en una plaza pública, en un mercado, y después de un tiempo de angustia, María y José lo encuentran en una sinagoga predicándole a los rabinos maduros, a los rabinos ancianos, que quedan sorprendidos por el conocimiento y la sabiduría del niño. Ese es el único pasatiempo infantil que aparece en la Biblia. Después hay una especie de bache o de ausencia de información respecto a cómo fue la crianza de Jesús, cómo fue su adolescencia, cómo fue su madurez, su temprana adultez. Recién en la narración bíblica de los evangelios se retoma cuando Jesús va a visitar a Juan el Bautista y comienza con su prédica pública. Hay mucha especulación, hay muchas teorías respecto a qué sucedió con Jesús durante esos 30 años que no son mencionados en la Biblia. Algunos dicen que fue miembro de los esenios. Los esenios eran una especie de pequeño grupo, de pequeña secta judía, que de hecho entre sus principales fundamentos estaba la del vegetarianismo. Los esenios eran totalmente no violentos, predicaban en la ahimsa, por lo tanto no comían carne. Algunos dicen de hecho que incluso Jesús pudo haber viajado a la India en esos 30 años y haber recibido esta información del Bhakti Yoga o este conocimiento de los Vedas de primera mano en un viaje personal que él pudo haber hecho a la India. Como dije, son especulaciones. Lo que sí es probable es que Jesús y sus discípulos siguieran una dieta vegetariana. Esta idea está fundamentada por varias citas en el Nuevo Testamento. Ahora voy a citar de la Biblia cristiana. Recién hice citas o comenté citas del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, que sí es la porción de la Biblia que los cristianos y los católicos estudian. Voy a ir a Romanos 14:21. Esa cita bíblica dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Romanos 14:21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ¿sí? Una cita del Nuevo Testamento.
Otra cita es de 1 Corintios 8:13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Sí? Corintios 8:13. Tengo una cita más, en este caso de Hechos 10:13-14. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces hoy tenemos tres citas del Nuevo Testamento, estamos hablando de literatura cristiana, donde en esas tres citas aparece esta idea de que no hay que consumir carne, hay que ser vegetariano, hay que tener una alimentación basada en la ahimsa, en la no violencia. Son citas de la Biblia, no son citas de los versos védicos, son citas de los textos que los cristianos y los católicos estudian. Pero bueno, ¿dónde aparece quizás esta idea de que Jesús comió carne o que Jesús multiplicó peces y le dio de comer a una multitud pan y peces? Bueno, esto también es interesante y se puede estudiar. No sé si ustedes sabían, pero los discípulos de Jesús, ellos hablaban en arameo. Jesús y sus discípulos directos, sus alumnos más íntimos, ellos hablaban arameo, que era el idioma judío de aquel momento. Pero sin embargo, cuando sus discípulos escribieron los evangelios, lo hicieron en griego. Y lo hicieron en griego porque el griego era el idioma universal y académico de esa época en esa región. ¿Sí? Algo similar, por ejemplo, a lo que ocurre con Chaitanya Mahaprabhu y los 6 Goswamis de Vrindavan. Ellos hablaban en bengalí, porque eran de esa región, eran bengalíes, pero cuando los 6 Goswamis de Vrindavan, cuando Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, se dedican a escribir los Bhakti Shastris o los textos de la devoción, ellos escriben en sánscrito. Y el sánscrito, ¿por qué eligen ese idioma? Bueno, lo eligen por el mismo motivo que los discípulos de Jesús eligieron el griego. Era el idioma académico de ese momento en esa región. Le daba más prestigio a sus textos si estaban escritos no en un idioma popular, sino en un idioma intelectual y académico. Entonces Jesús con sus alumnos hablaba en arameo, pero cuando los discípulos escriben los evangelios, lo hacen en griego, y ahí aparecen entonces algunos problemas de traducción o interpretación. Piensen, ¿no? Los saltos que hay idiomáticos. Pasamos del arameo al griego, después del griego pasamos al latín, del latín se pasó al alemán, que fue el primer idioma occidental en que se tradujo en la Biblia, y del alemán se pasaron a todos los idiomas que hoy conocemos, el castellano, el francés, el italiano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un salto de 4 o 5 idiomas. Por supuesto que puede haber problemas de interpretación, por supuesto que puede haber problemas de traducción, y uno de los principales inconvenientes que tiene que ver con el tema de la carne en el Nuevo Testamento es que la palabra griega para carne es creas. Ese término nunca aparece vinculado a ninguna actividad crística dentro del contexto de la Biblia. Se usan otras palabras, como por ejemplo fago, que en griego significa comer, trofe, que significa en griego alimento, o broma, que significa comida en griego. O sea que la palabra creas o la palabra carne en griego no aparece nunca en los textos bíblicos que tienen que ver con la figura de Cristo. Pero sí aparecen otras palabras griegas como comer, comida, alimento, fago, trofe, broma, y ahí podemos ver entonces que quizás vamos a dar la posibilidad de que ha habido errores de traducción o errores de interpretación. Lo más probable es que Cristo tuviera una dieta vegetariana, que haya predicado este ahimsa o esta no violencia a sus discípulos, y nosotros hoy en día quizás tenemos otra cosmovisión o otro abordaje, otra perspectiva, únicamente por errores de interpretación. Esta charla podría seguir muchísimo más. Ya han estado 45 minutos conmigo. Quiero agradecerles la paciencia, el tiempo, el deseo de conocer acerca del Señor Jesús, que para nosotros como Bhakti Yogis también es una figura importante. Hoy es un día sagrado, el día de Pascua, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo.
Vamos a honrarlo con esta charla, con esta humilde disertación sobre él y entender que desde el Bhakti Yoga, desde nuestra tradición, desde nuestra propia cosmovisión teológica, también aceptamos al Señor Jesús como un gurú, lo aceptamos como un maestro espiritual, lo aceptamos como un avatar o una manifestación de Dios en la tierra. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, gracias Alicia, gracias Sil, gracias Susana, bueno, gracias a todos los que están viendo, lo que han enviado corazoncitos, manitos arriba, pulgares, etcétera, etcétera. No ha habido comentarios el día de hoy, así que bueno, vamos a ir concluyendo en este momento. Si tienen alguna opinión o quieren dejar algo dicho, este es ahora, muchachos, porque ya nos estamos cerrando en la charla del día de hoy. Recuerden que esto queda online aquí en nuestro perfil de Facebook y después también vamos a estar subiendo este material a nuestro canal de YouTube. Recuerden que hay mucho material en nuestro canal de YouTube. En esa plataforma aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata y tienen casi 140 charlas online, distintos devotos de nuestra congregación, distintos devotos de alrededor del mundo que apoyan el proyecto Hare Krishna Mar del Plata, han aparecido en esa plataforma. Y bueno, ahí tienen para muchas horas para entretenerse durante la cuarentena por el coronavirus, ya que tenemos este tiempo disponible, tenemos este tiempo en nuestras manos, estamos obligados al confinamiento, aprovechen para profundizar en sus vidas espirituales, hagamos que este momento histórico de la pandemia no sea un punto final, sino un punto de partida, ¿sí? Cuando volvamos al mundo ordinario, cuando regresemos a nuestras actividades cotidianas, hagámoslo reforzados y reentusiasmados en vida espiritual para que cuando interactuemos con la sociedad una vez más, lo podamos hacer como actores sociales, espirituales, profundos, inspirando a los otros en la ciencia de Dios. Acá tengo mira, el último. Cam Miguel Ángel dice, Cristo murió, ¿llegó a viejo o dejó el cuerpo kármico? Bueno, otra cosa muy interesante que podríamos debatir durante horas y horas y horas. De hecho, tengo una cita de Srila Prabhupada que menciona algo al respecto. Es una cita del Srimad Bhagavatam 7.3.18. Prabhupada dice lo siguiente en el Srimad Bhagavatam, en uno de sus comentarios. En fechas muy recientes, un arqueólogo ha publicado unos descubrimientos que revelan que el Señor Jesucristo, después de ser enterrado, salió de su sepultura y estuvo en Cachemira. Cachemira es la India. Hay algunas teorías, hay algunas versiones que coinciden con lo que Srila Prabhupada comenta en el Srimad Bhagavatam, de que Jesús, luego de su entierro, luego de su reaparición en el mundo material, concluyó sus años o su vida física, su vida mundana, material, en la India. Hay muchos documentales sobre esto, hay libros sobre esto, hay artículos. Es una de las teorías que hay. La doctrina cristiana, por supuesto, no dice eso. La doctrina dice que Jesús resucitó, regresó de la muerte, estuvo unos días en compañía con sus discípulos, los apoderó, los inspiró para que ellos viajen por todo el mundo predicando el mensaje del Evangelio y él finalmente ascendió a los cielos, regresó al mundo espiritual. Esa es la historia oficial, esa es la doctrina, la teología cristiana. Yo respeto esa doctrina, esa filosofía, pero bueno, hay otras ideas, y de hecho Srila Prabhupada también menciona que hay otras ideas respecto al final del Señor Jesús, así que Miguel Ángel sí murió en la cruz, fue crucificado, el establishment judío lo acusó, lo calumnió y lo llegó a condenar a muerte, fueron los propios judíos los que mataron al Señor Jesús, lo crucificaron, que era un método de tortura y de pena capital habitual en ese momento en el Imperio Romano. Israel estaba dominado, colonizado por el Imperio Romano en aquel entonces, así que bueno, sí sabemos que murió en la cruz, pero bueno, luego el milagro o su manifestación como avatar explicaría su resurrección, a pesar de que otros dicen que su cuerpo kármico lo dejó en otro momento, en otra parte del mundo. Así que bueno, gracias Miguel. Ahí tenemos como algo que dijo Srila Prabhupada y bueno, y algo que también dicen las escrituras bíblicas. Gracias a todos por sus mensajes, por sus saludos. Un abrazo a todos. Por favor, cuídense durante lo que resta de la pandemia y la cuarentena. Seamos responsables con nuestra salud y la salud del prójimo. Y como dije,
Aprovechemos este encierro para volvernos más fuertes espiritualmente, así que cuando vuelva la actividad mundana, ordinaria, habitual, podamos ir al mundo y ser bombas de amor dispuestas a compartir la ciencia de Dios con todo el mundo. Muchas gracias, un abrazo grande, muy felices Pascuas. Jai Shira Prabhupada, Jai Señor Jesús. Nos vemos en el próximo encuentro. Hare Krishna, Haribol.